Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Tenemos el gusto otra vez de compartir estos minutos estudiando un poquito la palabra del Señor, deteniéndonos un poquito de lo que venimos haciendo en la semana y ocuparnos de esto que sí que es importante. Estábamos analizando el Evangelio de Lucas, habíamos comenzado con el capítulo 22, habíamos visto hasta el versículo 6, inclusive habíamos comenzado el siguiente pasaje del versículo 7. Y para entrar en contexto, estamos en un momento crucial de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, y yo creo que es un momento crucial de la historia de la humanidad. Estamos un día antes del sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que es el momento crucial para toda la humanidad. Ahí cambió la historia, no solamente la historia que nosotros podemos apreciar en el desarrollo de los acontecimientos humanos, sino también la historia respecto de nuestra relación con Dios. Habíamos comenzado el versículo 7, que tiene como título, le han puesto Institución de la Cena del Señor, que nos va a relatar la última Pascua que Jesús celebró antes de ser sacrificado. Dice que el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Estábamos en una de las fiestas, o la fiesta fundamental de la religión judía, que recordaba la liberación milagrosa de parte de Dios del pueblo de Israel hacía muchos años atrás, cuando estaban esclavos en Egipto y fueron liberados con mano poderosa. Dice que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, o los panes ácimos, en que era necesario sacrificar el Cordero Pascual. Entonces, esa fiesta se celebraba, lo habíamos considerado en la charla anterior, el día 14, pero por el relato de Juan y para coordinar podemos imaginarnos de que el día comenzaba a las 6 de la tarde de la víspera del día anterior. O sea, podemos considerar que se está refiriendo al atardecer del día 13 tranquilamente, ya era considerado como el día 14. Bien, pero eso si quieren volver a verlo, está en el video de la charla anterior. Dice que Jesús envió a Pedro y Juan. Tanto Mateo como Marcos nos dicen que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la celebración? Acá directamente Lucas no nos dice de quién tuvo la iniciativa, pero dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárennos la Pascua o la cena de la Pascua para que la comamos, para que celebremos, tal cual era el rito judío. ¿Por qué envía a Pedro y a Juan? Fíjense que lo hace de una manera bastante misteriosa. Él dijo, he aquí, al entrar en la ciudad de Jerusalén, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Una persona que está haciendo un trabajo normal, cotidiano. Síganlo hasta la casa donde entre. Evidentemente no era el dueño de la casa, era un sirviente. Entonces sigan a ese empleado, a ese sirviente, a ver hasta la casa a donde va. Y entonces cuando vean la casa, identifiquen la casa, díganle al padre de familia, al dueño de la casa, el maestro te dice dónde está el aposento o el lugar o la habitación donde he de comer y celebrar la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, es decir, que estaba en el primer piso, que ya está preparado, y ahí preparen la fiesta. Un aposento que está dispuesto, que está listo. Y ahí preparen la fiesta. No sabemos si Jesús había acordado algo antes o es un hecho milagroso. Podría tranquilamente, Jesús tenía muchos admiradores inclusive en Jerusalén, y podría haber acordado algo, o simplemente por el aprecio que esta persona tenía hacia Jesús ya estaba absolutamente dispuesto, tenía recursos, tenía sirvientes, tenía una casa grande, porque era una habitación grande, así que evidentemente podemos presumir de que era una persona más o menos acomodada, que no tendría problemas en poner a disposición del maestro y de los discípulos un lugar de su casa para la celebración. Ahora, ¿por qué va Pedro y Juan y por qué todo este misterio? Vayan, que va a salir una persona con un cántaro, síganla, no tenían que hablar con esa persona, lo seguían, y hablar directamente con el dueño de la casa. Parece algo extraño.
Y parece algo exagerado, porque si bien encontramos una situación sobrenatural, o podemos presumir que la hay, es como decir, bueno, y no era necesario. Sí era necesario, porque Jesús estaba siendo buscado para ser preso por las autoridades religiosas en Jerusalén. Entonces, él no podía entrar y hacer algo que otros pudieran ver, porque alguien podría verlos y podría denunciarlos. Entonces, todo este hecho misterioso tiene que ver con el cuidado que Jesús estaba poniendo, porque había una hora exacta en donde él tenía que ser sacrificado, no se podía adelantar, y él tenía que celebrar la Pascua en Jerusalén en ese momento. Así que sucedió tal cual. Ellos fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Encontraron a este hombre, lo siguieron hasta la casa, hablaron con el dueño de casa. El dueño de casa les dijo no hay ningún problema, les mostró un salón grande en el primer piso y ellos allí prepararon la Pascua. ¿Qué significaba preparar la Pascua? Bueno, acondicionar era Jesús y los 12 nada más. Lugares para 13 personas, y ya tenían que acondicionar el cordero asado, las hierbas amargas, la preparación que ya se podía comprar también preparada, lo que llamaban la salsa, que en realidad tenía un nombre que se llamaba charoset, que era una salsa de dátiles y de higos, que tenía un color ladrillo, que recordaba justamente que ellos habían sido esclavos y hacían ladrillos en Egipto. Las hierbas amargas la amargura, representaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Cada comida, cada elemento que se utilizaba en esa celebración tenía un significado realmente que tenía que ver con lo histórico, lo que había pasado con Israel y también con la gran liberación de Dios. Y por supuesto el cordero asado, que era aquel cordero que había sido sacrificado y que había muerto en lugar, así, en redención de cada uno de los miembros del pueblo de Israel de aquella época. De allí que quedó el sistema sacrificial instaurado. En vez de recibir yo el castigo de mi pecado, que la paga del pecado es la muerte, Dios aceptaba la muerte de un animal en lugar mío. Pero todo ese sistema era un símbolo hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, Cristo, el que iba a quitar realmente el pecado del mundo una vez y para siempre. Bien, así que dice que cuando era la hora, Mateo nos dice que al anochecer, justamente, si seguimos con el razonamiento de la charla anterior, diríamos al anochecer del día 13, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Los 12, dice Mateo, dice Marcos, como Lucas se refiere, y sus lectores no son judíos, él les da esta explicación. Con los apóstoles, los más cercanos, esos discípulos, los 12. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? La idea en el original es, he deseado con mucha fuerza, cuánto he esperado esta cena, esta celebración, antes de que padezca, antes de que yo sea sacrificado. ¿Por qué lo habría esperado de tanto corazón? Porque iba a significar el cumplimiento de su ministerio, el cumplimiento de su misión, el cumplimiento de la voluntad del Padre para lo cual él había venido a este mundo, que era darse completamente en sacrificio por toda la humanidad, por nosotros. Porque os digo que no volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios, ¿no? Es nuestra esperanza. Cuando se cumpla en el reino de Dios, ya no celebraremos tanto el sacrificio, sino celebraremos completamente toda la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el efecto del pecado, que es la muerte. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Dice Mateo, comed. Yo acá les quiero leer cómo era el rito, cómo era una celebración normal que hacían todos los judíos de la Pascua. Tenía toda una serie de pasos, ¿no?
Fíjense, la comida pascual comprendía, según los rabinos, los siguientes pasos. El padre de familia, que era la autoridad, en este caso era Jesús, el padre de familia, cuando traían, se ubicaban, traían la mesa, era una mesa bajita, traían la mesa donde estaba la salsa, esta, que yo les había dicho, había vinagre, había panes sin levadura, que eran como tortas, estaba el cordero asado, por supuesto, había vino y había también vinagre. Entonces, el vinagre y la salsa se usaban para mojar tanto el pan como las hierbas amargas y se comían junto con la carne asada del cordero y se acompañaba con vino. Entonces, el padre de familia, al principio, cuando la celebración iba a comenzar, el padre de familia daba gracias por el vino y por la fiesta. Habían ciertas oraciones especiales que se usaban y se ponía en circulación una primera copa, es decir, el padre de familia bebía de una copa y la ponía en circulación, de la cual todos participaban. Segundo, se traía una mesa cargada de hierbas amargas mojadas en vinagre y agua salada, se traía panes sin levadura, se traía el cordero asado y la salsa llamada charuset. Después de haber pronunciado una fórmula de bendición, el padre de familia, la autoridad que estaba a cargo de la celebración, tomaba algunas hierbas amargas, las mojaba en la salsa y las comía. Los demás convidados seguían el ejemplo, ¿no? Tomaban hierbas amargas, las mojaban en la salsa, esta salsa color ladrillo, y las comían. Entonces, ahí seguía la pregunta del hijo mayor, en este caso, o del que iba a heredar la autoridad después del padre. El padre de familia le preguntaba el hijo mayor qué significaba la cena. Entonces el padre hacía la explicación del simbolismo de cada uno de los componentes de esa mesa. Entonces, ¿qué hacía el padre de familia? Tomaba el pan y lo partía. Partía una de las tortas en la cantidad de pedazos de la cantidad de personas que había y las ponía arriba usaba como bandeja otra de las tortas, de estos panes sin levadura, y las repartía. Y todos participaban del pan. Entonces se cantaba el Salmo 113 y 114. Y circulaba, después de comer el pan, la segunda copa. El padre, después de que se lavaba las manos, le traían un recipiente, se lavaba las manos, rompía el pan en pedazos y participaba a todos. Entonces él mojaba el pan con hierbas amargas, mojaba en la salsa, comía junto con el primer pedazo de carne asada de cordero. Y ahí quedaba oficialmente abierta la celebración. Es decir, todos empezaban a participar y por un tiempo comían, bebían y la charla era informal como cualquier fiesta familiar, ¿no es cierto? Después se volvían a cantar otros salmos y el padre de familia tomaba la tercera ronda, tomaba otra copa, una tercera copa que la iba a hacer circular y era la llamada copa de bendición. Entonces él hacía una bendición que básicamente era una fórmula que estaba en la costumbre rabínica y se le hacía participar la tercera copa, la copa de bendición. Teniendo en cuenta esto, vamos al texto de Lucas. Fíjense, dice que, dice el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. ¿Ves? ¿Ven? Ahora vemos cómo comienza la celebración Jesús haciendo de padre de familia. Él hace la bendición de la copa y la hace circular. Ahí comienza la celebración de esa noche. Tomen esto y repártanlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Yo no creo que Jesús haya utilizado fórmulas hechas como se utilizaba en cada una de las fiestas de Pascua. Creo que en esa ocasión especial Jesús habrá volcado su corazón y habrá sacado palabras del corazón. Y tomó el pan y lo dio gracias y lo partió. Ahí vemos cómo avanza todo el proceso de la celebración de la Pascua. Y cuando lo partió, no dijo una bendición formal, dijo algo muy especial. Esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo.
que es partido, es dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Mateo y Marcos dice, cómanlo, participen de esto. Y después, cuando lo vuelvan a hacer, recuerden. Fíjense que acá hay dos mandatos. Si lo vemos en Mateo, es interesante porque dice, comed, esto es mi cuerpo, comed, es una orden que les da. Entonces cada uno de ellos comió el pedazo de pan sin levadura, pero con otro sentido. Ya no estaban recordando, Jesús los traslada a lo que iba a suceder ahora. Jesús los saca un poquito del objeto de la celebración, que era recordar miles de años atrás un suceso de una salvación milagrosa de Dios a su pueblo. Ahora Jesús los está llevando a lo que iba a pasar esa misma noche o al otro día. Lo que iba a suceder con él mismo. Este es mi cuerpo. Cómanlo, participen, ¿no? Qué interesante. Después dice, de igual manera, después que hubo cenado, ¿vieron? Se está refiriendo a la tercera copa, la llamada copa de bendición que se hacía después que se cenaba y que se charlaban. El padre de familia se ponía serio y continuaba la celebración formal. Tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo contrato de Dios con la humanidad. El viejo pacto había sido la ley de Moisés, que era una preparación para el verdadero pacto, el definitivo, el nuevo pacto, ¿no? Que no iba a derogar el anterior, lo que iba a hacer era completarlo, porque aquello es parte, el antiguo pacto es parte del nuevo pacto, ¿no? Pero es superado porque este es el definitivo. El nuevo pacto, el primer pacto fue sellado con sangre y muerte de animales. Este nuevo pacto iba a ser sellado con la sangre y la muerte del verdadero Cordero de Dios. Dios dándose a sí mismo en Cristo por nosotros. Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Entonces en Mateo vuelve a decir, bébanlo, y le repartió, bendijo esa copa, era la copa de bendición, y le repartió, y todos bebieron de esa tercera copa, que era la llamada copa de bendición. Fíjense qué maravilloso esto, ¿no? Bébanlo, participen. Y si vamos a la simbología, se celebraba, el cordero significaba ese animal que murió en lugar mío, mi redentor. Ese animal murió en lugar mío. Ahora, Cristo murió en lugar mío. El judío comía de ese cordero, bebía de ese vino, de ese vino representaba la sangre. Ahora nosotros tenemos que comer y beber de Cristo. ¿Qué significa esto? Aceptar definitivamente el efecto y la eficacia del sacrificio de Cristo. Aceptar que Cristo murió por mí. ¿Saben lo que significa? Es algo maravilloso. Significa que yo, pecador, arruinado por el pecado, corrupto por el pecado, que no tengo solución como nadie la tiene, ahora Dios me da esa solución. Me dice, mira, alguien pagó por tu pecado. Alguien pagó por tu pecado, no tenés más condena. Yo no te condeno. Sí, pero hice unas cosas terribles, no tiene perdón. Y siento todo el tiempo esa necesidad de hacer cosas malas. Yo ya pagué. Ahora, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo no significa simplemente aceptar y decir, bueno, listo, ya Dios me salvó y ahora estoy libre. No, Él lo hace para algo, es el comienzo de una nueva etapa. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, pero la idea de participar de Él y de comer su carne y su sangre, lo que nosotros cada vez que celebramos lo que llamamos la Santa Cena o el partimiento del pan, tenemos que recordar y tener en cuenta, es que Él nos rescató para algo, Él nos rescató para vivir de otra manera, no para seguir haciendo lo mismo. Total, la sangre de Cristo me limpia. Yo sigo cometiendo las mismas cosas, total, la sangre de Cristo me limpia. Él me llama, Él nos rescata, Él hizo todo esto, que no fue gratis, que no fue fácil. Lo hizo para que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar absolutamente de vida, de trabajar con otros paradigmas, con otras ideas, con otros principios. Ya no trabajar con los principios del mundo, de nuestra carne, sino nos da la oportunidad de sacarnos del agujero del pecado para, una vez limpio, empezar a vivir una vida de transformación constante, que lleva toda la vida.
que es un trabajo en donde nosotros tenemos que poner la voluntad en el sentido de que acepto ese trabajo y a veces va en contra de lo que yo quiero o mi carne o mi naturaleza pecaminosa desea, pero yo tengo que participar de la eficacia y cuando lo hago, Cristo me va transformando y me voy transformando en un hijo de Dios y empiezo a comportarme como un hijo de Dios, empiezo a pensar como un hijo de Dios, empiezo a hablar como un hijo de Dios y a moverme y a tomar decisiones, no ya como antes, cuando era esclavo del pecado. Ahora soy hijo de Dios, estoy libre del pecado. Ahora no es lo mismo, hago cosas diferentes, pienso diferente, tengo relaciones diferentes con personas que antes me relacionaba y ahora no. Y tengo objetivos diferentes que tienen que ver con algo sobrenatural, el reino de Dios, algo que pertenece a otra dimensión. Son cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Este es el mayor milagro de Dios hacia la humanidad. Por eso les decía que este texto se trata de un hecho histórico, no solamente acá en la tierra, en la historia humana, sino histórico en todo el tránsito de la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, nos vemos la próxima.